nosotros somos la Vina conformada por José Jesús Salas. y Víctor Vallarta. Somos de la licenciatura del primer semestre de Contaduría Pública en la Universidad de UTEC del plantel Zapopan. En este video les vamos a hablar sobre la 10ª época de la jurisprudencia. Mi compañera va a empezar con el tema. La jurisprudencia. La jurisprudencia es la sentencia o resolución jurídicas emitidas por los órganos judiciales que pueden reproducir en sentencias procesales. Este término también se hace referencia a la doctrina jurídica que estudia las sentencias judiciales. Hace una referencia también a un criterio o forma de ejecutar una sentencia basada en otras sentencias ya anteriores. Bueno, en el derecho romano la jurisprudencia se entendía como la ciencia del saber del derecho o simplemente la sabiduría del derecho. La concepción de la jurisprudencia en la época de la antigua Roma evolucionó, otorgando al principio un carácter divino, pero después evolucionando a una concepción secular. Aunque la jurisprudencia romana no se aplica tal cual en la actualidad, su importancia sigue vigente debido a su influencia en muchos modales jurídicos y como fuentes históricas del estudio. Bueno, la jurisprudencia hay 4 ramas. Les vamos a hablar un poco nomás rápidamente, que viene siendo la primera, la jurisprudencia técnica, que es una sistematización de las reglas que constituyen un ordenamiento jurídico. Es la vinculante, que esto significa que las sentencias o resoluciones judiciales sientan un procedente. Para terminar, la rama de la jurisprudencia viene siendo la constitucional, que esta hace referencia a una forma genérica a las sentencias emitidas por un tribunal constitucional. Ahora les voy a hablar un poco sobre los antecedentes de la jurisprudencia y las tesis aisladas que vienen ligados. Son originadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sancionado en pleno o por sus salas y por tribunales colegiales de circuitos como órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación. Actualmente se habla de jurisprudencia en el sentido de doctrina, como modo de interpretar o aplicar una regla de derecho, incluso de forma más restringida. Se designa el conjunto de criterios, de interpretaciones y de decisiones establecidas por los tribunales de justicia que son competentes para emitirla. En suma, la jurisprudencia es la doctrina que establece los tribunales al interpretar y aplicar normas jurídicas. El término jurisprudencia viene de su origen del latín, que proviene de jus y prudencia, y significa prudencia de lo justo. Tomando en cuenta a Domicio Ulpiano, que era un jurista romano de origen fenicio, él decía o definía la justicia como la continua y perpetua voluntad de dar a cada quien lo que le corresponda, y a su vez delimitó a la jurisprudencia como la ciencia de lo justo y lo injusto. A la concepción antigua siguió la clásica, hábito práctico de interpretar rectamente las leyes y aplicarlas oportunamente a las cosas que ocurren. Con el transcurso del tiempo hubo sumas a la interpretación de las leyes que daban los tribunales del proceso de conformación de creación judicial. Sin embargo, es preciso considerar que la jurisprudencia no puede crear disposiciones legales, aunque en muchas ocasiones llena las lagunas existentes de estas, fundándose en el espíritu de otras disposiciones legales y vigentes y que estructuran a su vez situaciones jurídicas que deben de ser resueltas por criterios de otros tribunales que deben de ser competentes. El valor de la jurisprudencia varía de la forma sustancial de un país a otro, de acuerdo precisamente a lo que cada uno de sus ordenamientos viene determinando sobre el particular. Por ejemplo, en México la palabra jurisprudencia se ha aplicado para designar la interpretación como un carácter obligatorio que hacen los jueces en los preceptos legales. La definida como la interpretación de la ley firme, reiterada y de observación obligatoria, que emana de las ejecutorias pronunciadas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y por los tribunales colegiales de circuito. En el artículo 94 de la Constitución estipula
que la ley de amparo fijará los términos, que se obligará la jurisprudencia, que establezca los tribunales del Poder Judicial de la Federación sobre interpretación de leyes y reglamentos federales o locales, tratados internacionales celebrados por un Estado mexicano, así como los requisitos para su interrupción y modificación, junto con el artículo 94 antes mencionado, los artículos 215 y 230. También que la Suprema Corte de Justicia de la Nación publicó en el Diario Oficial de la Federación el registro del inicio de una nueva época judicial, la 10ª época, que fue motivada por las raíces de reformas constitucionales en materia de los derechos humanos y juicios de amparos, que también impactarán en la estructura del Poder Judicial Federal. La 10ª época del Seminario Judicial de la Federación se iniciará en la publicación de la jurisprudencia del Pleno y las salas de la Suprema Corte de Justicia, así como todos los tribunales colegiados del circuito, derivados de las sentencias dictadas a partir del 4 de octubre del 2011, de los votos relacionados con estas, de las tesis respectivas y de las diversas ejecutorías emitidas a partir de esas fechas. Dice el acuerdo publicado ayer en el Diario Oficial de la Federación. Cada nueva época queda registrada en el Seminario Judicial de la Federación y tiene como propósito el ordenamiento de las resoluciones emitidas por jueces, magistrados y ministros, en lo que es una especie de biblioteca de fallos judiciales utilizado por juzgados, abogados, agentes de Ministerio Público y estudiantes de Derecho. Para emitir una nueva época, los ministros tomaron en cuenta el contexto de las leyes y los criterios jurídicos que todos los jugadores utilizarán para sus resoluciones, a final de determinar si algunas tesis de jurisprudencia dadas han quedado rebasadas. Se dice que según el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, la 10ª época fue motivada por la reforma constitucional del 10 de junio que inicia para todas las autoridades la observancia obligatoria de los derechos humanos previstos en tratados internacionales firmados por México. Es una reforma que ha comenzado a tener efectos en decisiones de la SCJN, como su resolución sobre límites al fuero de la guerra derivada del caso de Rosendo Robotilla. A partir de ese fallo, cada resolución judicial debe ahora tomar en cuenta esos tratados, además de la Constitución. También se consideró la reforma del 6 de junio, que tiene cambio de fondo al juicio de amparo. A partir de ese fallo, cada resolución jurídica deberá ahora tomar en cuenta esos tratados, además de la que se considera la reforma del 6 de junio, que tiene cambios de fondo al juicio de amparo, al cual podrá ser promovido acreditando un interés legítimo, ya no sea jurídico. Desde la creación del Seminario Judicial de la Federación, por decreto del 8 de diciembre de 1870, siendo el presidente de Estados Unidos mexicanos el licenciado Benito Juárez, la tesis de jurisprudencia y procedentes han sido publicados por épocas, todas ellas de diversas duraciones. Las épocas jurisprudenciales comenzaron, la primera el 3 de octubre de 1870 a septiembre de 1875. La segunda época comenzó en enero de 1881 a diciembre de 1889. La tercera época comenzó en 1890 y terminó en diciembre de 1897. La cuarta época comenzó en enero de 1898 y terminó en el 1914. La quinta época comenzó el 1 de junio de 1917 a junio de 1957. La sexta época comenzó en julio de 1957 y terminó en diciembre de 1968. La séptima época
comenzó en enero de 1969 y terminó el 14 de enero de 1988. La octava época comenzó el 15 de enero de 1988 y terminó el 12 de marzo de 1995. La novena época comenzó el 13 de marzo de 1995 y terminó en mayo del 2011. La décima época comenzó el 10 de octubre del 2011 y ahorita es la que está en la fecha. Bien, y ya para terminar, en la décima época, como mi compañero comentó ahorita, que fue publicado el 6 de junio del 2011 en el Diario Oficial de la Federación, se reformaron, adicionaron y derogaron diversas disposiciones de los artículos 94, 103, 104 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el cual entró en vigor el 4 de octubre de 2011. Asimismo, por decreto publicado en dicho medio oficial el 10 de junio del 2011 igualmente, que entró en vigor al día siguiente, se modificó la denominación del capítulo 1 del título primero y se reformaron diversos artículos de la Constitución y de los Estados Unidos Mexicanos en materia de los derechos humanos. Las mencionadas reformas implican una modificación a la estructura del Poder Judicial de la Federación, así como la competencia de algunos de los órganos que lo integran, con fundamento a lo previsto en las fracciones 19 y 21 del artículo 11 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en pleno de la Suprema Corte Judicial de la Nación, expidió acuerdos generales número 9/2011 y 12/2011. En el acuerdo 9/2011 se determina el inicio de la décima época del Seminario Judicial de la Federación y cuyo punto único establece que la décima época del seminario ya comentado se iniciará con la publicación de la jurisprudencia del Pleno y de las salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como de los tribunales colegiados de circuito, derivados de las sentencias dictadas a partir del 4 de octubre del 2011, de los votos relacionados con estas, de las tesis respectivas y de los diversos ejecutorios emitidos a partir de esa fecha que expresamente acuerdan los referidos órganos jurisdiccionales. En el acuerdo 12/2011 del 10 de octubre del mismo año 2011, en plena de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, se determinan las bases de la décima época del Seminario Judicial de la Federación. El Seminario Judicial de la Federación y su Gaceta se publican mensualmente de manera impresa y electrónica, incluyendo las ayectorías y las tesis cuyo engrose y texto se hubiera aprobado en el mes inmediato anterior. La publicación del Seminario Judicial de la Federación y su Gaceta se integra de 7 partes. La primera parte en el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En la segunda parte, primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En la tercera parte, segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Cuarta parte, plenos de circuito. Quinta parte, tribunales colegiados de circuito. En la sexta parte, normativa y acuerdos relevantes. En la séptima, índices, así como en la octava parte, sentencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuya publicación no es obligatoria, y los votos respectivos. En la novena parte, sentencias relevantes dictadas por otros tribunales, previo de acuerdo al Pleno o de alguna de las salas Suprema Corte de Justicia de la Nación, y décima parte. O algunas publicaciones que son complementarias es el Seminario Judicial de la Federación. Existen otros documentos denominados publicaciones complementarias que también dan a conocer un caudal de información sobre tesis de jurisprudencia y de precedentes sustentados por la Suprema Corte de Justicia y los tribunales colegiados de circuito. Dichas publicaciones son los apéndices, los informes, los suplementos, el boletín, los precedentes y los finos. En esta breve entrevista que le voy a hacer a mi compañero Luis sobre la jurisprudencia, ¿tú qué entiendes por jurisprudencia? Pues yo tengo entendido que es una sentencia que puede tener repercusiones futuras. Muy bien. ¿Sabías que está por épocas? No sé. Bueno, como ya lo habíamos mencionado, está por 10 épocas, empezando en 1870, por Benito Juárez siendo la primera, y terminando en la décima, que es la que estamos actualmente. ¿Conocen los 3 tipos de jurisprudencias? Sí. ¿Cuáles son? Vinculante y constitucional. Bueno, muchas gracias. Fue un gusto estar en esta
entrevista con Bueno, ahora estamos con nuestro compañero Christopher, que también le vamos a preguntar, ¿sabes lo que es la jurisprudencia? No, la verdad no. Pues mira, es el conjunto de sentencias o resoluciones jurídicas emitidas por órganos judiciales y que tienden a repercutir en consecuencias. Tengo una información. Bueno, compañero, ¿y sabes cuáles son los tres tipos de jurisprudencia? Sí, son tres y son técnica, constitucional y vinculante. Bueno, compañero, fue un gusto estar en esta entrevista contigo. Nos vemos pronto. Por haber visto el video, espero que el tema haya sido comprendido. Yo soy Víctor Vallarta Yo soy José Jesús Salas. y espero tengan un buen día.